¿Te gustaría conocer una tierra por la que han pasado Alejandro Magno, Espartaco, Orfeo, griegos, romanos, gladiadores? Una tierra en la que se han librado batallas importantísimas del cristianismo contra el islam, la guerra búlgaro-rusa contra el Imperio Otomano, contra los turcos. Quédate conmigo en la antigua Tracia, quédate conmigo en Bulgaria. Soy Fénix de Rubio, bienvenidos a un nuevo vídeo. Once y media de la mañana en Sofía y hemos parado a comer. 12:40. 11:30 en España y a las 12:40 en Bulgaria. En Sofía. En la época del comunismo, Bulgaria estaba plagada de estatuas en referencia a este sistema de gobierno. Después de la caída del muro de Berlín en el año 1990, todas las estatuas y monumentos que había en referencia al comunismo fueron trasladadas a este museo en la capital de Bulgaria, Sofía, en el que estamos ahora mismo visitando estos monumentos imponentes que había por todas las ciudades de Bulgaria. El verdadero protagonista del museo es Lenin, que está como en 4 o 5 ocasiones. Hay otros muchos líderes del comunismo, tanto búlgaros como de otros países, como por ejemplo también está el Che Guevara, que le hemos visto nada más, además en la entrada del museo. Me he percatado que hay una ausencia muy importante en este museo, que es la de Stalin. No sabemos por qué, no hay ninguna estatua en referencia a él. A la entrada podemos observar la estrella que estaba encima de la Casa de la Patria, uno de los edificios más importantes de Bulgaria. Además es un edificio imponente de corte soviético que da a la ciudad y a ese lugar una belleza monumental. Me encuentro en el corazón de Plovdiv, una de las ciudades más antiguas de Europa con más de 20 siglos de historia. Fundada en el siglo II por el padre de Alejandro Magno, Filip Makedonski. La nombró como él mismo Filipópolis. Además de él y su ejército y su pueblo, también pasaron por aquí los romanos y dejaron, entre otras construcciones, este magnífico estadio deportivo, del cual hoy en día se pueden visitar todavía sus ruinas. Está en un perfecto estado de calidad y a la vez que lo visitas puedes degustar un café, una tarta en su cafetería, su restaurante, con unas vistas privilegiadas. Una de las visitas obligadas aquí en Plovdiv es este anfiteatro romano, encontrado en el año 1970 por unos movimientos de tierra que hubo en la zona. Hoy en día, ya restaurado, cuesta 5 levantar y merece muchísimo la pena visitarlo. Aquí en Plovdiv, en el año 1885, la Bulgaria del Norte y la Bulgaria del Sur se unen después de la guerra rusa contra Turquía, y así Bulgaria queda liberada del Imperio Otomano. En el día de hoy, Plovdiv es una ciudad que convive con la antigüedad, la modernidad y el arte. Va a ser llamada a ser la capital de la cultura europea en el año 2019. Así que te invitamos a que la visites y que disfrutes de esta maravillosa ciudad. Yo voy a comer la típica sopska salat, que ya la habéis visto, los que sois seguidores del canal ya la habéis visto en alguna ocasión, pero esto se come siempre aquí. Vamos a ver. ¿Qué consiste? O sea, ya lo he explicado varias veces, una ensalada típica con queso rallado, que este queso se lo ponen a prácticamente todo. Tomate, pepino, cebolla. Bueno, exquisita. Buen provecho.
Messi. Bueno, estamos en Plovdiv y nos vamos al estadio de fútbol. Está lloviendo y madre mía, qué mala suerte, va a ser difícil hacer fotografías allí, pero bueno, es lo que hay. Encima va a llover duro. Ahí podéis escuchar los truenos. Vaya casita que hay aquí para merendar en medio de la montaña en Topolgra. Vamos a comer aquí en esta cabaña que la hizo un habitante de la ciudad para todos sus vecinos. Me encuentro en el monumento más importante y más grande creado por y para el comunismo en la nación de Bulgaria. Su nombre es Butluja y está situado en esta montaña y se construyó en el año 1981 para que el Partido Comunista celebrase sus congresos en este lugar, creado con todo tipo de lujo y de detalle en su interior, y en el exterior, como podéis ver, es una joya arquitectónica impresionante. Y además hemos tenido muy buena suerte porque hace muy buen día. Generalmente en invierno esto está helado y congelado, así que para venir es mejor a últimos de octubre como mucho, o a principios de noviembre. Así que vamos a subir. La estrella que hay en la columna de 70 metros se podía divisar desde 200 kilómetros de distancia si hacía buen tiempo. El cuerpo redondo alberga en el interior una sala de 50 metros de diámetro de longitud. Las paredes de la sala redonda están compuestas por unos mosaicos preciosísimos con todas las figuras más importantes del comunismo. Entre ellos, las tres figuras más importantes del pasado comunista, como fueron Lenin, Engels y Marx. Aparte, también estaban las figuras comunistas importantes de la época en Bulgaria, como era el primer ministro búlgaro, Todor Zhivkov, y su hija Ludmila Yudkiva. En la actualidad, todo esto está destruido y en un estado bastante lamentable porque la gente vino a robar la cantidad de materiales preciosos que había dentro. En el año 1990 cae el comunismo y parece que el pueblo búlgaro se quiere olvidar de todos los símbolos comunistas y deja a su suerte estos impresionantes edificios. Si vienes a Bulgaria te recomiendo que te pases a echarle un vistazo, pero no entres dentro. Hay vídeos que verás por YouTube en los que se puede acceder. Yo no lo recomiendo porque está en fatal estado y se te puede caer cualquier cosa encima o puedes caerte o corres peligro. Así que lo ves desde fuera, unas fotos y ya está. Vamos a seguir. Te estarás preguntando por qué tiene esta forma de ovni tan curiosa.
Esto se debe a que la hija del primer ministro búlgaro Todor Zhivkov, su hija Ludmila Zhivkova, era una gran aficionada y tenía una gran pasión por todo el tema paranormal y todo este tipo de cosas inexplicables, ¿no? Entonces ella quiso hacer un homenaje a sus hermanos mayores, como ella los llamaba, a la gente del espacio, y quiso construir este edificio. Ella fue la directora del proyecto, con forma de ovni, a una altura bastante importante de todo lo que son las ciudades de alrededor, y por eso tiene esta forma. Ella tenía acceso a mucha documentación secreta que tenía entonces el Partido Comunista respecto a estos temas, con lo cual ella estaba bastante informada sobre todo el tema ovni, todo el tema paranormal y todas estas cosas que a ella la fascinaban. Así que esto ha sido Buzluya, nos vamos a Sipka. ¡Vámonos! Ahora mismo me encuentro en el monumento a la libertad llamado Sipka. 100 escalones nos separan de este monumento impresionante que construyeron los familiares descendientes del ejército búlgaro-ruso y que lucharon contra los turcos en el año 1877. La batalla fue la más importante que se libró entre el ejército búlgaro-ruso contra los turcos. Os cuento muy brevemente lo que sucedió. Aquí quedaron muy pocos búlgaros defendiendo este pico y en contra tenían 27.000 turcos acechándoles. Aguantaron 2 días hasta que llegó el ejército ruso con 8.000 personas más. A pesar de la ayuda rusa, seguían siendo 3 veces inferiores en número. Y aún así consiguieron ganar la batalla, y en honor a esa batalla tan épica que fue aquí, se construyó este espectacular monumento. El monumento está construido con piedras traídas a mano en una construcción prácticamente faraónica, puesto que el pico de la montaña está muy alto y la subían a mano los hombres. La verdad es que fue un trabajo durísimo. Como podéis ver, a lo lejos se ve el monumento en el que acabamos de estar, Buzluya. Y nada, las vistas desde aquí son impresionantes, aunque no debía ser tan impresionante ver a 27.000 turcos que vienen a cortarte el cuello. Aún así, los búlgaros resistieron a base de tirarles piedras, luchar con las pocas armas que tenían. Fue una de las batallas más épicas de la historia, de verdad que sí. Dentro del edificio hay un montón de cosas interesantes, hay armas, hay proyectiles de los cañones que hemos visto, hay cuadros representando la batalla, hay uniformes de los generales, de los soldados que estuvieron luchando. Está muy interesante de ver. Digamos que la jornada de viaje en una mañana se puede hacer el monumento comunista y este Sipka, y después ir a Gabrovo, ahí ya comer y relajarte un poco. Estas 2 cosas en una mañana se ven perfectamente. Hay una cosa que tengo que decir, que es que aunque todo el entorno es precioso, las carreteras están muy mal. Así que si vienes conduciendo, asegúrate de que el coche está en buenas condiciones, porque vas a tener que ir prácticamente en primera todo el recorrido, porque las carreteras están muy mal, mucho bache, muy mal, de verdad, pero merece la pena por el entorno y por los 2 monumentos espectaculares. Y de aquí nos vamos a Gabrovo. Venga, vámonos. En este Museo del Humor me he encontrado con una cosa súper curiosa. Es de un artista, se llama Hristo Yevasov, y hacía una cosa que me ha dejado alucinado totalmente. Este señor le empaquetaba todo, edificios, puentes, murallas, no había nada que no se le resistiese a él. Mirad esto, este es el Reichstag alemán, lo empaquetó por completo. En Berlín. En Berlín. Esto lo podéis ver aquí y mirad una vista desde arriba. Impresionante. Empaquetar un edificio entero como el Reichstag tiene un trabajo descomunal. Mirad, mirad.
Vente conmigo, vamos a comer en un restaurante búlgaro típico. No había sitio, pero nos han hecho un pequeño hueco al lado de un fuego para que podamos comer. Te voy a enseñar los platos y todo esto, así que vente, venga. Es una casa de ricos, ahí se producían los vinos y este es el interior. Vamos a pedir cosas distintas a las que ya hemos comido porque siempre, más o menos casi siempre comemos lo mismo, así que... Hay un fuego, de verdad. Hay un fuego allí al final, de verdad, exactamente. Hay mucha gente. Queso frito, vamos a mojar aquí. Yo creo que hemos triunfado. Espera, que voy a probar. ¡Wow! Mechanjinski shish. Vale. Con queso fundido. Wow. It's coming, football's coming home. It's coming home, it's coming home. It's coming, football's coming home. It's coming home, it's coming home. It's coming, football's coming home. It's coming home, it's coming home. It's coming, football's coming home. Árbitros y tal y les están apoyando un poco. Pero Великтор no está jugando muy bien. Футбола се прави, футбола е шоу. Футбола е шоу. Футбола е шоу на зеления терен, футбола е шоу и след матча, футбола е шоу преди матча. Журналисти и футболисти и футбол вървят заедно, да не изключи и политика. Ние всичките по-малко, повече дадем, футбол ни в България ще бъде по-качествен, ще се наслаждаваме на футбол. Ние много трудно правим колектив и много трудно правим екип. Всеки трябва да преглътне нещо, някой собствено си его, някой трябва да даде малко повече, отколкото трябва, други трябва да поработи малко повече, отколкото трябва. Тези неща съм ги научил в чужбина, 20 години живея в най-силно развитата страна, Германия, и много неща съм научил. Няма как да станат, ако няма това единодушие, ако няма последователи, ако няма хора, които да ни подкрепят и да работят в името на, да кажем, на царството. Аз съм привърженик на хубавия футбол. Обичам и единия, и другия отбор, когато играе добре. Но симпатии са ми леко към Барселона, защото първо Лъчо Танев, Христо Ичков има ми много голямо участие. Той е велик клуб Барселона и си го поддържали. Още повече заедно менеджера Лъчо Танев, благодаря на него докарахме и Лас Мане, който беше във втория отбор на Барселона. Muy buenas a todos, ya desde aquí, desde Madrid, desde España, quería agradecer a toda la gente que en Bulgaria me acoge siempre con muchísimo calor y con muchísimo afecto. De bien nacidos ser agradecidos, así que desde aquí todo mi agradecimiento sobre todo a la familia de mi mujer, que tanto padres como hermano, niños, cuñada, cuñado, bueno, me acogen con una familiaridad impresionante, hacen que mi estancia allí sea magnífica, así que desde aquí un beso, un abrazo, muchísimas gracias. También agradecer a la gente que vino al rescate a nosotros en Veliko Trnovo, después del partido que hemos estado viendo. La verdad es que pasamos una tarde fantástica, incluso estuve realizando alguna entrevista para mi vídeo que quiero hacer sobre el comunismo y bueno, como
hemos visto, Bulgaria tiene mucho que decir sobre esto. Así que toda esa gente que hizo que aquella tarde también fuese mágica y fuese especial, muchísimas gracias. En general a todo el pueblo búlgaro. Yo sin más me despido, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido al menos un poquito. Si ha sido así, por favor dale a like, me ayudarías un montón. Si no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Este es un canal de contenido diverso, como podéis chequear si os apetece. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Yo soy Fénix de Rubio, muchísimas gracias por la atención, chao.